Relatos de provincia, rescate, identidad, historia, cultura y tradición de nuestra región. Hoy nos encontramos con Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, licenciado, especialista y máster en Ciencias Sociales e Historia, un apasionado por la memoria mundial y sobre todo de su natal Zipaquirá, quien nos cuenta a través de 3 episodios qué acontecimientos relevantes atravesó la capital salinera de Colombia para llegar a su fundación. En este segundo episodio nos hablará sobre la Fundación Indígena. Entonces, aquí algo importante es que con el descubrimiento de América hay un dato que tal vez la gente no conocía, y es que el símbolo de la cruz es un símbolo que generalmente la gente asocia o relaciona con el tema cristiano católico. Sin embargo, los indígenas, desde la zona del Salvador, desde la isla de Guanajaní, inclusive digamos en toda América Central e incluso en América del Sur, se decía de antemano que los indígenas ya conocían la cruz y que esa cruz no simbolizaba un signo católico cristiano, sino simbolizaba tal vez una forma de orientación, una especie de rosa de los vientos, y aquella que les permitía establecer sus asentamientos en un lugar específico. Los indígenas, vuelvo y te repito, no lo hicieron por azar, ni los de Norteamérica, los iroqueses, algonquinos, apaches, sioux y cherokees, no lo hicieron al azar sus asentamientos, pues mucho menos los chipchas en nuestro territorio. Entonces, aquí podemos hablar de que ese emplazamiento de Pueblo Viejo, de los que estoy hablando de 1200 a 1500 habitantes, se estableció en una forma de cruz. Y esa forma de cruz marcaba los límites de lo que de alguna manera eran los dominios del Zipa. Entonces te estaría hablando que hacia el norte de la cruz estaría marcando los territorios que actualmente son Cogua. Pero si nosotros vamos al noroeste, vamos a encontrar a Nemocón. Si nosotros vamos, por ejemplo, al este, vamos a encontrar a Tocancipá, pero si vamos al sureste, vamos a encontrar, por ejemplo, al municipio de Sopó. En la zona del sur vamos a encontrar a Cadicá, en la zona del suroeste vamos a encontrar a Tabio, y en la zona del este vamos a encontrar, vamos a encontrar a lo que es Suachoque, y en la zona de lo que viene siendo el noroccidente vamos a encontrar a Pacho. Entonces, esa ubicación geoestratégica, el centro de esa cruz que te estoy hablando, marca el establecimiento de los grupos humanos indígenas de 1200 a 1500 habitantes en Pueblo Viejo. Esto marca, el centro de la cruz marca el asentamiento, y es como yo te decía anteriormente, esto parece ser que fuera como el mapa de un tesoro, y que en vez de haber la cruz que marca el símbolo del tesoro, aquí va a haber la X que marca el símbolo del tesoro, aquí va a haber una cruz. Y esta cruz va a ser tan importante para los relatos, que después te voy a hablar en el tercer momento de la Fundación Española, porque es que los españoles no vinieron acá simplemente por conquistar un territorio o por sacar la fauna y la flora, o tal vez por, digamos, conquistar los territorios por materia prima, sino acá van a tener una serie de historias que, alimentadas en las crónicas españolas, en las crónicas de Indias, van a venir incluyendo lo que es la famosa leyenda del Dorado. Y esto es partícipe de una investigación mucho más profunda que nos podría dar visos de lo que es posiblemente, digamos, nuestra vida en nuestro país. Entonces, basado en esto, este asentamiento en el centro, como te digo, es el poblado de Pueblo Viejo. Hacia la zona de atrás se va a encontrar un cerro sagrado, y ese cerro sagrado, que va a ser una fundación, que es la Fundación Indígena, va a ser lo que nosotros llamamos el Cerro del Zipa o el Cerro de las Tres Cruces. Y esto va a ser importante porque la gente tampoco conoce que hay, digamos, algunas cosas que se empezaron a presentar ya en territorio de la Fundación Indígena. Y es que nuestros indígenas estaban en constante guerra. No estaban, digamos, no eran pacíficos, tenían guerras. Digamos, en este caso, por ejemplo, tenían guerras con los Utagaos, tenían guerras con otros, con Fusagasugá, con los indígenas de Fusagasugá, con otros indígenas que se asentaron en toda la región de Sabana Centro, ¿sí? Y habían, digamos, una serie de conflictos bélicos que ya venían transitando y que de alguna manera nosotros podemos decir que se nos transmitió de generaciones en generación. ¿Y por qué lo hablo? Porque aquí vienen dos partes importantes para la Fundación Indígena de Zipaquirá. Y es que hay un tema, y el primer tema es que a los que ellos llamaban prisioneros de guerra, que eran aquellos que cogían y pues, llamémoslo de alguna manera, durante la guerra los cogían, los estructuraban, los cogían, los tenían para ellos, pero solo mataban con 2 condicionamientos. Y eso la gente no lo sabe. Y eso se hizo aquí, en el centro donde te estoy diciendo, en el centro de la cruz.
El primero era que mataban a todos los hombres, escúchese bien, a todos los hombres vírgenes, o por lo menos que se consideraban vírgenes, no a las mujeres, estoy hablando de los hombres, ¿sí? O aquellos que tuvieran algún tipo de semblante, vírgenes, los mataban, los masacraban y su corazón se lo dedicaban al sol y a la luna, que eran prácticamente los dioses creadores para ellos y los dioses fundadores. Pero lo que la gente no sabe, y aparte el segundo condicionamiento es que muchos de ellos venían del llano, ¿sí? Muchos de esos prisioneros venían del llano porque se decía que ellos eran excelentes guerreros y los contrataban también algunas tribus indígenas, y algunos de ellos van a ser masacrados aquí y se les quita inclusive sus miembros viriles, su sangre se derrama muy parecido. Fíjate, lo que yo te estaba hablando de la primera parte es muy parecido a los aztecas y a los mayas cuando les hacían el sacrificio del corazón a sus dioses. Y aquí lo que la gente no sabe es que eso se hizo en unos posiblemente asentamientos cercanos a esa población de los 1200 a 1500 en la zona de Pueblo Viejo. Y es que aquí, al parecer, existieron dos templos, un templo al dios Sol y otro a la diosa Luna, que quedaban emplazados posiblemente en lo que actualmente llamaríamos como el bosque de Salinas y la mina de sal. En todo ese territorio, que antes discurrían una serie de riachuelos y una serie de pantanos, que para ellos eran muy importantes. Recordemos que para ellos los cuerpos de agua eran algo tan importante porque eran como catalizadores entre el mundo del más allá y el mundo de los vivos. Entonces, esas zonas se encontraban allí y allí ya hacían esos sacrificios humanos. Y la gente no sabe, por ejemplo, la importancia que tiene nuestro famoso bosque de Salinas. El otro que aquí se establece es que había un cementerio en toda la falda o la colina de la montaña del Cerro del Zipa. Inclusive se dice que pues, el nombre de Chicaquichá significa pie de cumbre, posiblemente. Significa el pie de la cumbre donde hubo el asentamiento de los indígenas. Otros dicen que es por el indígena, el cacique Zipa, que se enamoró de una chica que llamó Kira. Existen diferentes manifestaciones. Lo único que se sabe es que efectivamente existe un cementerio indígena en las faldas de las montañas y hay un gran tesoro que es apenas una buena parte o un porcentaje pequeño de la famosa leyenda del Dorado. Y es que ahí, digamos, los indígenas tenían prácticamente calcado, llamémoslo así, las zonas geográficas en las que vivían. Por un lado los asentamientos de ellos, por otro lado, por ejemplo, en estas zonas que limitaban con Pacho y las zonas de Subachoque había sembradíos de maíz. Y el maíz fue, de alguna manera, el sistema socioeconómico más importante de ellos y de otras regiones. Y, digamos, en estos cementerios que te estoy diciendo, existe lo que alrededor de la tradición oral de los zipaquireños hablan de las famosas huacas. Y que esas huacas que van a tener una importancia radical porque pues la gente no conoció y con la edificación, con los primeros asentamientos de los españoles, pues empezó a construir encima de lo que antes eran asentamientos indígenas. Entonces eso quedó ahí palpado en el estrato calcáreo del suelo zipaquireño y está disgregado por todas las zonas de Zipaquirá. Tan así que existe dentro de la tradición oral del mismo pueblo zipaquireño, se dice que basado en este mapa que te mostraba precisamente de la cruz, existe una leyenda que habla de la posibilidad de que una primera parte del tesoro indígena, del famoso leyenda del Dorado, por lo menos que marca la pauta para encontrar eso, se encuentra en lo que nosotros actualmente llamamos la Plaza de los Comuneros. Y que esa Plaza de los Comuneros, que tú te has dado cuenta que tiene 4 esquinas principales. Entonces la primera pues viene siendo casi cercano a la casa episcopal, cercano a la iglesia principal de la catedral. La otra es donde viene siendo la alcaldía, ¿sí? La otra esquina. La otra es el Banco Bogotá. Y la otra es prácticamente donde quedaba el Banco Mundo Mujer, arriba de lo que era el mesón, bueno, esa zona de la esquina. Entonces, diagonal al Palacio Municipal. Diagonal al Palacio Municipal, y lo que actualmente es el Consejo Municipal. Y ahí se dice que en cualquiera de esas 4 esquinas existía un enterramiento indígena que se basaba precisamente en esta forma. 4 esquinas, 1, 2, 3 y 4. De la forma de la cruz. De la forma de la cruz. Y que de alguna manera en alguna de las 4 esquinas podría marcar el punto exacto donde estaban algunos de los entierros
indígenas más prominentes. Se dice que se sacó una buena parte en unas construcciones que se hicieron cercano al Cafán de los Virreyes y que ahí por lo menos existen pues leyendas y existen, dicen que hay espíritus, que hay gnomos, que hay duendes y pues la gente habla, incluso las personas que tienen negocios allá hablan estratégicamente de que existen y que ahí posiblemente fue parte de la fundación de Zipaquirá en la época prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles. Entonces, en cierta manera, y quienes digamos de alguna manera cultivan estas grandes historias, hablarían de que ese es un primer paso, o por lo menos un bagaje histórico que nos podría cimentar o lograr llevar a cabo para una investigación mucho más profunda de lo que posiblemente es el tema de la leyenda del Dorado, que alimentó por años y por siglos a los españoles y que eso permitió que de alguna manera todo esto que te estoy contando nos diera la llegada de los españoles, no solo con el descubrimiento, con la conquista y la posterior colonia, que es lo que pues prácticamente la historia oficial nos habla. Relatos de provincia, relatos que son región.